Las elecciones seccionales 2014, a diferencia de las del 2009, están separadas de las elecciones nacionales para presidente y vicepresidente de la República. Sin embargo, su importancia nacional la confirma que el presidente Rafael Correa haya pedido licencia a la Asamblea para acompañar a los candidatos de la Alianza País en la campaña electoral. Está con nosotros Guillermo Lasso, líder del movimiento político Creo, segunda fuerza política a nivel nacional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días, y todavía es oportuno desearle a usted, a todos aquí en Ecuavisa, un feliz año, y a todos los ecuatorianos también. Mis deseos de libertad y felicidad para todos. Gracias, igualmente. A ver, comencemos. ¿Qué opina sobre la licencia del presidente? Bueno, yo creo que no es nada nuevo. A confesión de parte, relevo de prueba. El propio presidente de la República hace cerca de 4 o 5 años nos dijo con claridad a los ecuatorianos: estaré permanentemente en campaña. La diferencia es que ahora pide licencia para salir a promover a cada uno de sus candidatos. Me parece que es algo, como lo dice el asambleísta Torres, puede ser legal, pero no es ético, y mucho menos la utilización de recursos del Estado en campañas políticas para beneficio de los funcionarios públicos. Ahora, las elecciones seccionales tienen una doble importancia. Por un lado, el modelo administrativo concentrador que ha impuesto el presidente Correa, y de otra parte, los líderes regionales como grandes electores para las elecciones de presidente de la República y asambleístas en el 2017. Desde estos dos puntos de vista, ¿qué se juega en estas elecciones a 3 años de las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas? Lo que se demuestra en estas elecciones es la confirmación de lo que sucedió en las elecciones del año 2003. Unas leyes absolutamente injustas para quienes pretenden promover sus candidaturas sin haber ejercido anteriormente un cargo público. Es absolutamente injusta esta estructura legal en contra de nuevos nombres, nuevas personas, como por ejemplo César Monge, candidato a prefecto de la provincia del Guayas, que necesita ser conocido, que necesita darse a conocer, que necesita presentar sus propuestas, y lo que hace el Código de la Democracia y la ley es coartar esa libertad de expresión de todo ciudadano como César Monge, que quiere ser candidato, que quiere darse a conocer, dar a conocer las propuestas, y para que en libertad todos los ciudadanos puedan sopesar unos y otros pensamientos, ideas y propuestas y escoger con libertad. Este Código de la Democracia, al final del día, favorece a todos quienes ya han ejercido funciones públicas, son conocidos en el país, y en detrimento de los ciudadanos como César Monge. Ahora, pero aparte de lo que dice la ley, en efecto establece estas disposiciones que no son equitativas, tampoco se cumple con algunas prohibiciones que establece la ley. Por ejemplo, 3.392 evidencias de campaña anticipadas han detectado el Consejo Nacional Electoral y Contraloría, y buena parte de esas infracciones son propaganda de alcaldías y prefecturas cuyos titulares se han lanzado a la reelección. Esa ventaja ilegítima sobre los candidatos que solo pueden hacer promoción en los 45 días de la campaña, dentro de esta jaula publicitaria igualitaria que paga el Consejo Electoral, ¿de qué manera inclina la cancha y condiciona el resultado de las elecciones? De manera definitiva, y eso lo comprobé yo personalmente, donde participé en un proceso electoral con cancha inclinada, árbitro comprado, con el balón de propiedad de un candidato, el candidato oficial, y con un público que estaba prácticamente amenazado de solo aplaudir cuando metía un gol el equipo locatario, como dicen los comentaristas deportivos. Por lo tanto, debemos ir al fondo, y el fondo es reformar el Código de la Democracia, porque andar midiendo cada expresión como una campaña anticipada es como si nos ponemos a medir cada aspiración de oxígeno de un ciudadano. Es natural aspirar oxígeno, es parte de la vida humana, es consustancial a la vida política, promocionarse y promocionar las ideas y propuestas. Eso es lo que alimenta la democracia. La democracia no se alimenta con restricciones, la democracia se alimenta con libertad. El presidente del Consejo Electoral, aquí en Contacto Directo, fue invitado hace unos meses justamente porque el Consejo Electoral validó las observaciones presentadas por los observadores internacionales, cosa que no hicieron sus antecesores. Y reconoció que en efecto existe la necesidad de establecer ciertas reformas legales.
Pero, y ahí en esa parte tiene razón, existe también una prohibición constitucional de que no se pueden hacer reformas un año antes de un proceso electoral, y hemos tenido 2 años consecutivos 2 procesos electorales. Es decir, que se presentaría ahora la oportunidad en los próximos 3 años en la Asamblea para, con las experiencias de las elecciones del 2009, del 2013 y del 2014, realizar esos cambios que no son cuestión de los derrotados o perdedores, como dicen los que ganan, sino que son observaciones de las misiones internacionales. Bueno, faltan 3 años para las elecciones presidenciales del 2017. No habrá excusa para presentar las reformas que se requieren y establecer un régimen de libertad para la promoción de nuevas personas, de nuevas ideas, de nuevas propuestas, para que los ecuatorianos conozcan que no hay una sola verdad, que hay otra verdad, que hay una tercera verdad, y que la verdad legítima se construye del aporte de todos los 15 millones de ecuatorianos. No podemos vivir en una democracia restrictiva. Debemos de gritar y decir, prohibido prohibir en la democracia, porque necesitamos más libertad para promover nombres, ideas y propuestas. Prohibido prohibir fue lo que se dijo en la revolución del 68 en Francia. En Francia. Ahora, volviendo al asunto concreto esto de los candidatos, resulta que el 71% de los 225 alcaldes se lanza a la reelección, es decir, 158. De ellos, 83 por Alianza País. Por creo que solo hay 5, usted puede confirmarlo. De los 23 prefectos, 19 corren por la reelección, es decir, el 82%. Y de ellos, 14 por Alianza País. Por creo, ninguno, según datos publicados recientemente por Diario del Universo. Ahora, si la cancha está inclinada, ¿no es esto un claro presagio a favor de los que se reeligen? O sea, ¿qué esperanza se ve en esta lucha tan dura? O sea, ¿cómo reacciona el pueblo ecuatoriano? Siempre ha dado respuestas históricas el pueblo ecuatoriano en las urnas. Bueno, yo creo que esta es la oportunidad para que despierten los ciudadanos, se den cuenta que es necesario llevar un proceso de cambio en el Ecuador. Ahora, respecto a su comentario, yo tengo 2 principios que señalar. El primero, el que esgrimí en la campaña. La alternancia en el poder es un valor esencial en democracia, pero la realidad es que la Constitución permite esa reelección, y para un demócrata la Constitución debe de ser respetada. Por lo tanto, tienen el derecho constitucional quienes se han presentado a la reelección, y hay que respetar ese derecho. Bueno, pero sin duda alguna, problema, eso lo dice la Constitución, dice por una sola vez y consecutivamente. Pero el problema es el régimen transitorio, que estableció que los dejó en 0 kilómetros, tanto a Correa, que fue elegido la primera vez en el 2007, como a todos los alcaldes y prefectos que habían sido elegidos antes. Es decir, que este régimen transitorio ahora concluye. Entonces, esa es la importancia que tiene también estas elecciones. No ocurra que con el resultado se diga, la gente está tan contenta con estos señores que se vienen religiendo 10 o 20 años que hay que seguirlos religiendo para toda la vida. Por eso es bueno recordar, la alternancia en el poder es un valor esencial en la democracia. Las reglas de juego las estableció la actual Constitución. Nosotros respetamos a la Constitución, pero ya terminó tanto la oportunidad del presidente de presentarse a una nueva reelección, como la de los casos que usted señala en las autoridades seccionales, de volverse a presentar, en algunos casos hasta creo que la 7ª reelección. Por lo tanto, eso ya terminó. A partir del año 2017 veremos la oportunidad de una regeneración en la política ecuatoriana a través de nuevos nombres, de nuevas propuestas, de nuevas ideas que representen la libertad, una verdadera democracia y la solidaridad en el Ecuador. Ahora, pero este panorama de oportunismo y dominio total no es favorable en las elecciones seccionales de 2014 para un movimiento nuevo como creo, eso está, y para todos los movimientos nuevos, como Suma y otros que existen, especialmente si todos los reelegidos están cubiertos por el feriado permanente de la función fiscalizadora y de control político de la Asamblea. Entonces aquí viene otro problema. No debería, creo, en ese caso, reforzar su accionar en la Asamblea Nacional para poner en evidencia un sistema de reelecciones continuas que huele a podrido. Si el propio Contralor del Estado dice que ha presentado más de 1.333 informes con indicios de responsabilidad penal de toda esta gente que se reelige, y resulta que el fiscal no inicia ninguna acción pública, pero de otro lado, la oposición está muda en la Asamblea. Alfredo, yo creo que usted tiene razón, y en Creo vamos a analizar con seriedad este tema para plantear reformas al Código de la Democracia. Porque el problema no está en una campaña anticipada, el problema está en la ley excesivamente reglamentaria, excesivamente prohibitiva,
para poder manifestar estas expresiones de libertad. Y por otro lado, lo que usted señala es muy cierto. Yo creo que un funcionario público, por decencia, que tenga en algún caso más de 30 indagaciones fiscales basadas en 30 informes de Contraloría, no debería de presentarse a la reelección. O por lo menos los ciudadanos deben de tener conocimiento de esos hechos para saber quiénes son y no votar por ellos, porque el poder al final del día lo tiene el ciudadano. Y la gran oportunidad es el 23 de febrero, y por ejemplo en la provincia del Guayas, de producir un cambio, de votar por César Monge, de dar una oportunidad a una persona nueva para que dirija la provincia del Guayas, para que pueda trabajar en función de la producción del Guayas, de la generación de empleo, de la construcción de verdaderas obras de infraestructura, de más camello en vez de caballos, de más empleo, de más calidad, de mejor calidad de vida para la familia agrícola guayasense. Esta es la oportunidad. El poder está en manos del ciudadano. El 23 de febrero tienen la oportunidad del cambio. El cambio por una opción como la de César Monge en el caso de la provincia del Guayas o de Rodrigo Gómez de la Torre en el caso de la provincia de Pichincha. Bueno, pero eso es, o sea, la libertad de expresión tiene su máxima expresión, la redundancia, justamente en el voto. Es directo que se expresa esto. Pero hay un ambiente, un sistema de restricción a esa libertad. Por ejemplo, ya no se le puede decir, ahora a los gays no se les puede decir maricas, a los afros no se les puede decir negros, a los ladrones no se les puede decir ladrones. Entonces, en la asamblea mismo hasta se llega al colmo que dentro del propio estatuto del partido de gobierno, como sanción a los asambleístas, existe la prohibición de hablar por un mes. O sea, entonces, dentro de este panorama, ¿cómo puede llegarse a unas elecciones con este ambiente y esta atmósfera de silencio, de miedo, de amedrentamiento, de presión sobre la conciencia de los ciudadanos? Es que yo creo, Alfredo, que esta es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no solamente de los movimientos políticos ni de los asambleístas en la asamblea, es responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de todos los actores de la sociedad. Es responsabilidad de que ya tomemos conciencia de que este modelo está avanzando en la restricción de libertades de los ciudadanos, más allá de donde debería. Debemos reaccionar, debemos expresarnos, y eso es lo que va a hacer, creo, en esta campaña, desde hoy en la tarde, en el evento del Coliseo Voltaire Paladines Polo, expresaremos en voz alta y firme nuestra opinión sobre lo que está sucediendo en la sociedad ecuatoriana, lo que está sucediendo con el régimen de libertades, lo que sucede en la democracia ecuatoriana, lo que ya está sucediendo, vea usted los titulares del periódico, restricciones e importaciones, restricciones y nuevas normas para la actividad productiva, que son la expresión de que el modelo de desarrollo es un modelo antiguo, corresponde a la década de los 70 del siglo pasado, que ya lo conocemos y que sin duda alguna está agotado, porque no podemos vivir esperanzados solo en el precio del petróleo o en el endeudamiento con la China. Tenemos que dar espacio a la inversión, espacio al emprendimiento. Nos anuncian de que el año 2014 va a ser malo, que el 2015 va a ser malo, pero no va a ser malo por las condiciones del Ecuador y el entorno, es malo para quienes tienen una visión equivocada del desarrollo, quienes quieren transitar en la historia de espaldas al futuro y anclados en una visión del pasado, exacerbando las más bajas pasiones de los ciudadanos. Lo que nosotros queremos es mirar de frente el futuro con esperanza para conquistar nuestros sueños, siempre planteando la unidad de los 15 millones de ecuatorianos, Alfredo. Guillermo Lazo, gracias por su participación en Contacto Directo.